Estos aborígenes se encontraban en una relación de completa dependencia de los terratenientes en cuanto a lo que hace la recolección del algodón. El problema es que el pago era una miseria. Entonces, ellos tenían noticias de que la zafra azucarera de Jujuy, en otras provincias, podían ganar mucho más que aquí en este territorio, ¿no? Entonces decidieron irse en malón, ¿no es cierto?, a esas otras provincias. Entonces, ¿qué hizo el gobernador Centeno para no permitir la fuga de esa mano de obra barata? Dictó un decreto prohibiendo que a los aborígenes abandonar el territorio nacional del Chaco. Entonces, fueron cosas que fueron agravando la situación, y a medida que iba pasando el tiempo, se iban agravando la situación, e inclusive el Ministerio del Interior envió uno de sus funcionarios, el Ordi, a hablar tanto con el gobernador Centeno como con el líder del movimiento indígena, Pedro Maidana, ¿no es cierto?, para ver si había alguna solución al respecto. Pero no hubo una solución, la tensión fue creciendo hasta que es increíble. Una noche, a mediados de julio, comenzaron a concentrarse los aborígenes en el lugar donde después se produjeron los hechos. Pero era para una concentración religiosa. Era para escuchar la palabra de un hombre, de una especie de predicador, que ellos llamaban Santón en su momento, y bueno, que atraía multitudes de aborígenes, más o menos como estas asambleas que a veces hay algunos evangelistas hacen ahora. Bueno, ellos vinieron a escuchar la palabra santa, ¿no es cierto?, de su predicador, que incluso le decía que no les tenga miedo a la policía, porque él tenía cura, así se llamaba, así lo denominaba él tenía cura contra las balas de los policías, ¿no? Bueno, la cuestión que estaban ahí escuchando, estaban bailando, era una reunión de tipo religioso, ¿no? Bueno, y ahí aprovecharon efectivos de las fuerzas policiales, fueron de resistencia, policías de Sáenz Peña y policías de Quitilipi, más algunos civiles fuertemente armados, a caballo, rodearon a todos los que estaban allí. Bueno, y en la mañana del 19 de julio de 1924 comenzó el ataque, ¿no?, que realmente terminó en una horrenda carnicería. Fueron centenares de muertos, y es increíble. Algunos de los sobrevivientes de aquel episodio, como nuestra recordada Melitón Enrique, recién pudo recordar el hecho, porque recién fue descubierta cuando ya era una anciana. Gracias a ella también, y a 2 o 3 sobrevivientes más, Rosa Chará, también me acuerdo de una, pudimos saber con más detalles lo que pasó ese 19 de julio de 1924. Melitona lo que pudo aportar es que ella fue una de las que se escaparon a los montes. Ella recuerda que después andaban, los policías buscando esos sobrevivientes, o sea, y matándolos. Un ensañamiento. La cuestión era no dejar testigos. Después se supo que hacían eso como para no dejar testigos. O sea, ella contaba más de su experiencia personal. Era una niña en aquel tiempo, como con la ayuda de sus padres se internaron mucho, pudieron escaparse porque internándose en los montes cercanos. Eso fue, ella sí se le rindió un justo homenaje en su momento, y por lo menos en los últimos 3 o 4 años de su vida, por lo menos disfrutó del reconocimiento que se merecía, ¿no? Pero yo pienso que el Estado nacional y el Estado provincial hasta hoy siguen en deuda
con los aborígenes en materia de reconocimientos por aquella masacre del 19 de julio de 1924, ¿no? Yo pienso que tarde o temprano, yo confío en que el gobernador Pepo en algún momento va a anunciar el llamado a concurso de escultores chaqueños para que se ejecute un monumento a los caídos en Napalpí, allá sobre la ruta 16. Si los muertos en Margarita Belén, que eran unos 20 a 22, tienen un monumento, ¿por qué no centenares de aborígenes caídos en Napalpí, y solamente porque se negaban a seguir trabajando en la recolección del algodón por el mísero precio que le pagaban los terratenientes? Ese fue su único pecado. Las autoridades culturales de la provincia de Corrientes han tenido la gentileza de invitarme a exponer en la Feria del Libro que va a comenzar en esa ciudad el próximo día, 19, justamente, ¿no? Bueno, mi conferencia va a ser a las 17 horas en el predio ferial, ¿no? Que está por la Avenida Costanera, en la sala 2. Va a ser a las 17, ¿no? Y bueno, voy a hablar sobre algo que, como bien decías vos, se cumplen 93 años, ¿no? Que yo diría que son 93 años de impunidad, ¿no? Porque la democracia realmente todavía está en deuda con nuestros tobas y mocovíes por lo que pasó el 19 de julio de 1924 allí, ¿no? Pero haciendo un poco de historia, me gustaría decirte o recordar que a fines de julio de 1924 comenzó a correr como reguero de pólvora por los pasillos de los diarios de Buenos Aires una información, un rumor, era un rumor primero, que decía que en el territorio nacional del Chaco la policía habría incendiado una toldería y que habrían matado a numerosos indios y que no se habían respetado ni sexo ni edad, ¿no? Pasan unos días más y se confirma que efectivamente hubo un ataque policial a una toldería que estaba ubicada a 70 kilómetros de Resistencia. En esa época le decían Cañada Mocoví, ¿no? Hoy es la colonia aborigen Chaco, ¿no? Y que el hecho se había producido en la mañana del día sábado 19 de julio de ese año 1924, ¿no? Bueno, pronto la noticia, como yo te decía, la confirmación también corrió como reguero de pólvora por todos los medios del país y produjo una enorme conmoción, ¿no? Y poca gente sabe que incluso hizo tambalear en su cargo al ministro del Interior del presidente Marcelo T. de Alvear, que se llamaba Vicente S. Gallo, ¿no? El gobernador Centeno, un hombre que era famoso por su altanería y porque decían que nunca ganó un peso honradamente, tuvo que viajar a Buenos Aires a recorrer los pasillos de esos diarios porteños a presentar la historia oficial del hecho, ¿no? Dijo que en realidad había 4 o 5 muertos nada más y que eran todos criminales, tanto tobas como mocovíes, y que se habían matado entre ellos, ¿no? Entonces, el Congreso Nacional decidió encarar una investigación sobre el tema y bueno, y las pruebas comenzaron a caer de que había sido una masacre. Comenzaban a caer las pruebas documentales e inclusive llegó un frasco con las orejas
y los testículos del líder de la rebelión, Pedro Maidana, que hasta ese momento estaba como trofeo en la comisaría. Después, con todas esas pruebas que llegaron a Buenos Aires, más el frasco con esos tristes trofeos, ¿no?, se decidió interpelar al ministro del Interior, Vicente S. Gallo. Esa interpelación tuvo lugar el 4 de septiembre de 1924 y duró nada más ni nada menos que 6 horas. En un horario realmente atípico, porque comenzó a las 12 de la medianoche, de una medianoche, y terminó a las 6 de la mañana. En ese horario fueron presentando los diputados del bloque socialista, el diputado interpelante se llamaba Francisco S. Leirós, fueron presentando punto por punto todas las pruebas de que en el Chaco había habido una masacre. Bueno, vos me preguntabas fuera de cámara, ¿por qué no se supo nunca la cantidad de víctimas? Dos cosas que pedían los diputados interpelantes eran la inmediata destitución del gobernador Centeno y de todo su equipo de gobierno, más la constitución de una comisión investigadora para que venga al territorio nacional del Chaco a determinar, no ya si hubo masacre o no, porque eso ya estaba fuera de toda discusión, sino a cuántos ascendieron las víctimas. Bueno, fueron a votación y lamentablemente ocurre a veces cuando hay mayoría absoluta de un gobierno. En la votación perdieron los diputados interpelantes, que eran del Partido Socialista, y se desestimó todo lo hablado, todas las denuncias presentadas, se desestimó, se ordenó su archivo, y en el archivo del Congreso Nacional estuvieron durmiendo el sueño de los justos durante más de 70 años, hasta que a través del entonces diputado nacional Claudio Mendoza pudimos rescatar esas documentaciones, y que dio lugar a mi primer libro sobre Napalpí, que se titula Napalpí, la herida abierta, ¿no? Ahora, ¿cómo se fue cerrando el cerco de la impunidad? Primero, en el Congreso Nacional. O sea, el Congreso Nacional también tiene una deuda moral para con las víctimas de la masacre de Napalpí por haber desestimado en su momento aquellas denuncias. Mientras tanto, acá teníamos la justicia federal. En aquel tiempo esto era territorio nacional del Chaco. Se abrió un expediente que el expediente 917/24, y hablaba de sublevación. La justicia acá hablaba de sublevación, e inclusive así está caratulado el expediente: sublevación en la reducción de Napalpí. Bueno, ¿qué ocurrió? El que abrió ese expediente fue el juez federal Justo F. Farías. ¿Qué hizo Centeno a su regreso? Algo que a veces suele ocurrir todavía en este país. Lo saca al doctor Justo F. Farías y lo pone a otro adicto a él, un juez amigo de él que se llamaba Juan Cesarego. Bueno, este Juan Cesarego solamente llama a declarar a los 80 policías represores. Cualquiera que quiera ver ese expediente, la justicia provincial lo tiene todavía acá en el archivo, como es judicial, dependiente del Superior Tribunal de Justicia. No escuchó la otra campana, no llamó a convocar a la otra parte, víctimas o otra gente que pudiera haber visto y oído. No, solamente llamó a los 80 policías represores. Obviamente todos dijeron que ellos fueron los que habían sido atacados y que ellos solamente repelieron la agresión. Y fueron todos sobreseídos. Había un fiscal muy valiente, no me acuerdo en este momento su nombre, pero el apellido era Sello, que
Y además este juez ordenó también el archivo de la causa. Entonces este fiscal le pide, le eleva una nota que yo lo reproduzco textualmente en este libro, pidiéndole que no archive la causa. Primero, por la enorme repercusión nacional que ha tenido. Segundo, porque no se ha llamado a declarar a otras personas. Tercero, porque a él le consta que hubo civiles que también participaron del hecho. Y cuarto, porque hay aborígenes todavía prisioneros, encarcelados o en prisión desde esos días. Entonces que no era prudente, no era aconsejable que se cierre la causa. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Centeno? A este fiscal lo mandaron a Paraná, Entre Ríos, lejos de acá. Y también reproduzco en este libro la nota que le manda el juez Juan Cesarego a ese fiscal. Comunica usted que ha sido trasladado a la Cámara al número tal de Paraná, Entre Ríos. Por lo tanto, cesa usted de tener intervención en todas las causas a mi cargo a partir de este momento. Y una de las causas era, por supuesto, lo de Napalpí. Entonces, y así se fue cerrando la impunidad en torno a Napalpí. 13 años después, en el diario El Territorio, del 13 de enero de 1937, uno puede leer en el diario El Territorio una denuncia. Todavía andan paseándose por Resistencia algunos de los asesinos de la masacre de Napalpí, ¿no? Y lamentablemente entonces, ante tu pregunta de por qué nunca se pudo determinar la cantidad exacta de muertos, es porque fue desestimado allá en el Congreso Nacional la constitución de una comisión investigadora y por lo tanto nunca pudo venir aquí como es para hacer ese tipo de investigación. Porque eran cuerpos que habían sido arrojados en fosas comunes, hasta de a 8. Entonces, y esos cuerpos todavía están acá cerca de Colonia Aborigen Chaco, en un lugar que es sagrado para los aborígenes y donde el blanco, salvo con un permiso especial de esa comunidad, no puede entrar porque es un campo sagrado para ellos. Entonces, lo lamentable de llegar a este 93 aniversario es la impunidad que ha rodeado siempre a este hecho. Y hubo un hecho también muy destacable en este aspecto. En el 2004, la comunidad Toba presentó una demanda por 118 millones de dólares, ¿no?, en concepto de reparación histórica por aquel. Era algo parecido a lo que los judíos hicieron con respecto al Estado alemán o lo que los negros hicieron con respecto al Estado norteamericano, ¿no?, por siglos de esclavitud y trabajo, claro. Y esa demanda se hizo después que el gobierno anterior, el gobierno de Néstor Kirchner, propició que una ley declarando que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Entonces ellos presentan esa demanda y extrañamente también el gobierno anterior rechazó esa demanda en términos que la comunidad aborigen consideró como muy injuriosos y muy groseros inclusive. O sea, se lo hizo, el rechazo a la demanda aborigen se lo hizo a través de la Procuración General del Tesoro de la Nación. Decía cosas, por ejemplo, que los muertos no fueron más de 50, que la comunidad Toba no es una etnia, que no puede considerarse un crimen de lesa humanidad lo ocurrido en Napalpí, y que en realidad aquel hecho, que el ataque policial obedeció a que los tobas, especialmente los tobas, habían cometido actos de violencia y que lo que hizo la policía fue venir a reprimir. O sea,
Exactamente, claro. Entonces, para tan poca investigación, cuando que todas las pruebas decían exactamente lo contrario. Bueno, entonces a mí me llama la atención que justamente un gobierno que hizo de los derechos humanos una de sus banderas principales hayan rechazado aquella demanda de los Tobas, que hasta este momento se encuentra durmiendo acá en el Juzgado Federal de Resistencia, ¿no? Desde el año 2005. Estamos ya en el 2017. Entonces, a veces yo yo tengo mis dudas de que al Estado, tanto nacional como provincial, le interese mucho el tema de la historia de la masacre de Napalpí. Lo digo, por ejemplo, porque desde el año 1998, que hay un movimiento que está buscando, aunque sea un monolito recordatorio, ¿no? Bueno, estamos ya en el 2017. Yo he logrado que la Cámara de Diputados sancione en noviembre pasado una ley para que se llame a concurso de escultores chaqueños para la erección de un monumento a Napalpí en la intersección de la Ruta 16 a la entrada de la colonia Napalpí sobre colonia aborigen Chaco, quiero decir, sobre la Ruta 16. Bueno, he hablado con autoridades del Instituto de Cultura, no he tenido respuesta, he pedido una audiencia con el gobernador Pepo o a alguno de sus funcionarios, no he tenido tampoco respuesta a este momento. Bueno, y así llegamos, y seguramente ahora vamos a ver por ahí algún comunicado meramente protocolar de forma del gobierno o de las autoridades culturales de la provincia refiriéndose a aquel hecho. Pero son meras fórmulas protocolares. El hecho es que yo tengo mis dudas de que al gobierno, al Estado chaqueño, realmente le interese como es la historia de la masacre de Napalpí. Pero vamos a seguir insistiendo porque, y además es injusto, porque acá cerca, en Margarita Belén, tenemos un monumento que fue levantado, no sé si en 1994 o 1997, pero fue en esas fechas. Bueno, y bueno, ¿y por qué no? Centenares de aborígenes masacrados en Napalpí no pueden tener su monumento. Además, cuando llega diciembre, ya con 20 días de anticipación, ya se está hablando de jornadas, de simposios, de actos recordatorios, la masacre de Margarita Belén. Hoy es el aniversario de la masacre de Napalpí y yo no he visto por allí algún comentario al respecto. Entonces, eso realmente como historiador que ha investigado este tema, duele, y creo que también con mucha más razón le ha de doler a la comunidad aborigen chaqueña, ¿no? Y bueno, entonces, en su momento, cuando se fue cerrando el círculo de la impunidad, el Heraldo del Norte, que era un diario de aquella época, justificaba de que la impunidad, se estaba produciendo justamente porque las víctimas eran solamente unos míseros indios. Y yo pienso que hoy siguen teniendo la misma consideración para con el indio. Entonces, lo que yo quiero es reivindicar esta fecha, ponerlo en el justo lugar que se merece en cuanto a las conmemoraciones, y que aquel monolito o monumento con el que ya se soñaba en 1998, en algún momento se haga realidad, ¿no? Porque decía el recordado Tono Bosch cuando presentó la primera edición de mi libro Napalpí, La herida abierta, decía que olvidarse de Napalpí es incurrir en el delito del olvido. Y eso es algo que no podemos permitir, ¿no? También está la masacre de Rincombomba,
del año 1947, que fue prácticamente un calco de lo que ocurrió en el Chaco en el año 1924. Son situaciones episodios que lamentablemente, lentamente, parece ser que están entrando en el terreno del olvido, y eso es un delito, el delito del olvido, como decía el recordado Antonio J. Bosch.